El pasado de la humanidad está envuelto en misterio, a pesar de que existen explicaciones para una gran cantidad de eventos centrales de nuestra historia. Algunos pasajes siguen siendo motivo de debate, y no son pocos los que desafían nuestra comprensión, aún teniendo a la ciencia de nuestra parte. Pero no se trata solo de momentos del pasado, a veces se trata de personajes que marcaron un hito tan importante en su momento histórico, que moldearon el presente tal y como lo conocemos. Este es el caso de Akenatón, probablemente el faraón más misterioso, no solo debido a su insólita apariencia física, que ha llevado a muchos a especular que tenía un origen no del todo humano, sino a los profundos cambios que promovió en Egipto, cambios que parecían ir más allá de un capricho y que parecían dictados por una voluntad superior. Akenatón quiso reestructurar un imperio de miles de años, cambiando su visión cosmogónica y religiosa. ¿Pero por qué? Retrocedamos unos siglos para reconstruir la historia del faraón más polémico de la historia, con base a los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. Antes de comenzar, les recuerdo que también pueden encontrar los episodios en Spotify. Puedes encontrarme como Fragmentos de la Noche. No olvides seguirme para seguir disfrutando de más episodios como este. Akenatón fue conocido también como Amenhotep IV o Amenofis IV y fue el 10º faraón de la 18ª dinastía de Egipto. Reinó alrededor de 1353 y el 1338 a.C. Al cuarto año de su reinado, cambió su nombre a Akenatón, que significa el resplandor del sol. Los padres de Akenatón fueron Amenhotep III y la reina Tiji. Akenatón tuvo un hermano mayor, que era el sucesor del trono, pero falleció antes de poder tomar las riendas del imperio. Akenatón era el único varón en la línea sucesoria y ascendió al poder tras el deceso de su padre. Este monarca ascendió al trono en un periodo de fantástica prosperidad. Egipto era una potencia militar que dominaba Nubia, Siria y Canaán, con control sobre grandes minas de oro, acceso a grandes cantidades de marfil, pieles y madera. Tenía acceso a los puertos africanos, donde podía abastecerse de productos textiles y una gran variedad de minerales. Durante aquel periodo, el crecimiento y la opulencia de Egipto alcanzaron su punto culminante. Con un imperio en su mejor momento, realizaría cambios políticos y religiosos impensables en otro momento de la historia, pero eso no significaba que no encontrara resistencia a sus insólitos deseos. Akenatón es especialmente conocido por abandonar el politeísmo egipcio tradicional e introducir un culto centrado en Atón. Atón, que era la representación del disco solar, es mencionado en textos antiguos como un dios en la historia de Sinué, de la 12ª dinastía, en la que se describe al rey fallecido elevándose como un dios a los cielos y uniéndose con el disco solar, fusionándose el cuerpo divino con su creador. Con este paso brusco entre la creencia en todo un panteón de dioses al monoteísmo, puede ser considerado uno de los reformadores religiosos más importantes de todos los tiempos. Pero detrás de esta decisión surge una teoría que sobrepasa la idea de maniobra política o un capricho del poder. Atón representaba al sol y el término Atón de plata era común para referirse a la luna. Akenatón afirmaba: solo hay un Dios, mi Padre. Puedo acercarme a Él de día y de noche. Esta era una declaración muy extraña para la época. Akenatón podría haber sido el primer monoteísta de toda la historia, un precursor de Abraham, Isaac, Jacob y Mahoma, uno de los primeros gobernantes que adoraban a un solo Dios. Según la mitología egipcia, Akenatón descendía de los dioses que llegaron a la tierra en la época de Sep-Tepi, y hasta hoy sigue vigente la idea de que este faraón vino de las estrellas. El Sep-Tepi
es considerado ahora por algunos investigadores como un hecho histórico, pero debemos saber qué es el Seb Tepi para comprender la relevancia del linaje divino de Akenatón. Conocemos la historia de las dinastías egipcias gracias en buena parte al Canon de Turín, descubierto en 1822 por Doretti. Se trata de un papiro muy dañado que fue traducido y que establece una cronología que se tiene por verdad histórica, pero en 2008 los egiptólogos Richard Parkinson y Bridget Leach realizaron un nuevo estudio en el que el texto se reinterpretó y se le añadieron nuevos fragmentos descubiertos. De esa manera, de esa nueva investigación, surgió el término Seb Tepi, que se refiere a un tiempo mítico anterior a las primeras dinastías, y en ese registro, a la par de nombres reales de auténticos gobernantes humanos, se ha dejado constancia de un tiempo en que los semidioses, criaturas sobrenaturales, dieron origen y gobernaron a las civilizaciones del Nilo. Este periodo tiene una fecha específica, el año 36.420 a.C., según los escritos del propio Akenatón y los poemas que se describieron sobre él posteriormente. Fue visitado por seres que descendieron del cielo, quienes le dijeron a Akenatón lo que debía hacer. Los seres que descendieron del cielo, sus propios ancestros, le indicaron, según esta interpretación, que eliminara el panteón de dioses. En su lugar, colocó el emblema del disco solar, con curiosos rayos o brazos apuntando hacia abajo. Akenatón se proclamaba descendiente directo de Atón, y como cualquier otro faraón, Akenatón se consideraba divino. A los efectos prácticos de las costumbres egipcias de la época, era un dios. Pero no solo se consideraba a sí mismo un dios, sino que toda la nación lo veía como uno y lo adoraban como tal. Durante su mandato como faraón, realizó numerosos cambios, pero también ordenó la construcción de una nueva capital, a la que llamó Amarna, y la consagró al sol. Akenatón pasó los siguientes 10 años allí, y en ese tiempo instituyó cambios en el arte y la cultura, y uno de los cambios más notables fue su decisión de cómo sería representado públicamente. La costumbre era retratar a los faraones con una estética idealizada muy específica: torso de forma triangular, con hombros anchos y cinturas estrechas, una imagen de fuerza atlética, tal como correspondía a dioses en la tierra. Pero Akenatón decidió que debía ser tal y como era, y su aspecto era más que extraño. El faraón tenía extremidades muy delgadas y largas, vientre abultado y espalda estrecha, además de unas caderas anormalmente anchas. Sus labios eran protuberantes, sus ojos rasgados, y su cráneo presentaba un extraño alargamiento. Algunos estudiosos modernos creen ver en estas características algo mucho más sencillo. Akenatón pudo haber padecido el síndrome de Marfan, que coincide con las descripciones y retratos del faraón. Lo único que no encaja es que este síndrome provoca la esterilidad, y Akenatón tuvo varios hijos. Además, su reforma en cuanto a las artes parecía ir mucho más allá de una simple forma diferente y novedosa de hacer las cosas. Promovió un registro mucho menos solemne, donde retrataba a la familia real en situaciones cotidianas, como si quisiera acercar la naturaleza divina del faraón a la de los hombres comunes y corrientes. Las teorías detrás de la revolución que promovió el faraón Akenatón encuentra curiosas conclusiones con base a la ya conocida teoría de los antiguos astronautas. El estudio sobre Akenatón reveló algo que tiene muchas implicaciones en esta teoría. Su grupo sanguíneo era RH negativo, algo que desde hace años está relacionado con la teoría de la influencia alienígena, tanto en el pasado de la humanidad como en su intervención genética para el desarrollo del Homo sapiens. Para resumirlo, se dice que el grupo RH negativo es una huella residual de las modificaciones que antiguos alienígenas realizaron en el ADN humano. No existen restos de Akenatón, su momia nunca fue encontrada. Se conoce su grupo sanguíneo gracias a que conocemos el de su hijo Tutankamón, quizás el faraón más famoso de la actualidad. Y una de las incógnitas es el por qué nunca se hallaron los restos de Akenatón
Hay quienes dicen que fue debido a que era demasiado evidente que no era del todo humano. En una inscripción de la dinastía XII se puede leer: él subió al cielo y se fundió con Atón, el cuerpo del dios que lo había creado. Antes de que se dispusiera de gran parte de las pruebas arqueológicas de Tebas y de Tel el Amarna, la tradición oral ponía a Akenatón como un maestro humano del Dios verdadero, un mentor de Moisés, una figura semejante a Cristo, un filósofo adelantado a su tiempo. Hay poca o ninguna evidencia que respalde la idea de que Akenatón fue un precursor del monoteísmo pleno que encontramos en la Biblia, pero hasta no hace demasiado tiempo se consideraba que el culto a un solo Dios que impuso Akenatón fue la base sobre la que se desarrollaría el judaísmo. Por otra parte, la adoración de un disco solar ha llevado a pensar a los entusiastas de la teoría de los astronautas antiguos que en realidad se trataba de una especie espacial de alguna clase y que Akenatón se refería a una única verdad y a un único Dios, aquel que nos había creado, modificando nuestro ADN, tal como lo sugieren investigadores como Zecharia Sitchin. El desierto de los dioses del panteón egipcio no fue bien recibido por todos. La pareja reinante, Akenatón y su esposa Nefertiti, según se dice, compartían algunas características físicas que no parecían del todo propias de un ser humano, en especial el cráneo alargado, pero lograron imponer su reforma y se esperaba que sus hijos continuaran con su legado. Sin embargo, luego de la desaparición de Akenatón, no se sabe si por asesinato o exilio, su hijo Tutankamón restauró el antiguo sistema de creencias. El reinado de Akenatón fue un breve paréntesis de 17 años, durante los cuales el imperio egipcio dio un giro inexplicable, guiados por un faraón extraño que hablaba de una manera diferente de comprender el mundo espiritual. Akenatón desaparece de los registros poco después del final de su gobierno. Los siguientes gobernantes eliminaron una enorme cantidad de información sobre su reinado. Se sabe, sin embargo, que sus hijas fallecieron en un breve periodo de tiempo, y no está claro si estas tempranas muertes se debieron a alguna enfermedad congénita o si se debió a una deliberada serie de atentados que buscaban acabar con toda continuidad de su dinastía. La relación del antiguo Egipto y la intervención alienígena es un tema que está lejos de ser resuelto. Desde la construcción de los inmensos monumentos, comenzando con las pirámides, hasta sus increíbles conocimientos matemáticos y astronómicos, todo parece demasiado espectacular para tratarse de una simple cultura de hace miles de años. El breve paso de Akenatón por el imperio egipcio y el misterio que le rodea puede parecer casi demasiado sugerente como para ser real, pero la historia lo ha comprobado más allá de toda duda. Akenatón tenía una visión moderna y humanista, mucho más de lo que su pueblo pudo asimilar. ¿De dónde vino esa información y esa concepción de la sociedad, tantos años adelantada a su tiempo? Quizá nunca lo sabremos, pero el misterio que rodea a Egipto es fascinante y nos hará preguntarnos si todo es tan sencillo como los libros de historia nos han hecho ver durante toda nuestra vida. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.